Tema 3. Los lípidos. 3. Lípidos saponificables. Buenos días, chicos, y bienvenidos a la segunda clase sobre los lípidos. Vamos hoy a hablar de los lípidos saponificables, derivados de los ácidos grasos, que presentan propiedades derivadas a su vez de las características de estos ácidos grasos, como vamos a recordar en esta clase. En primer lugar, hablaremos de los acilglicéridos, que son moléculas formadas por una, dos o tres moléculas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, la cual podéis observar que presenta tres grupos OH, cada uno de ellos capaz de formar un enlace éster con el grupo ácido, COH, desprendiéndose una molécula de agua por cada uno de los enlaces éster formados. Se nombran como monoacilglicéridos si son resultantes de la unión del glicerol con un ácido graso, o diacilglicéridos si resultan de la unión del glicerol con dos ácidos grasos, o por último triacilglicéridos cuando se realizan tres enlaces éster entre los tres grupos alcohol del glicerol con tres ácidos grasos. Los acilglicéridos pueden ser sencillos, cuando contienen un solo tipo de ácido graso, o pueden ser mixtos, cuando tienen ácidos grasos diferentes. Los acilglicéridos pueden tener reacciones de saponificación, dando lugar a los correspondientes jabones y glicerina. En cuanto a sus propiedades físicas, estas dependerán de la longitud de los ácidos grasos que los forman y de su grado de insaturación. En primer lugar, su solubilidad dependerá del número de ácidos grasos unidos que ocupen los OH del glicerol. En el caso de los triacilglicéridos, estos son altamente insolubles en agua, ya que no tienen grupos OH libres, mientras que los di y los monoacilglicéridos presentan cierta dipolaridad, al tener algún grupo OH libre en el glicerol, lo que les aporta cierto grado de solubilidad en agua. En segundo lugar, el punto de fusión de los glicéridos depende del grado de insaturación de los ácidos grasos que los forman, ya que cuando estos ácidos grasos son saturados, los triacilglicéridos que se forman son sólidos a temperatura ambiente, puesto que las largas cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, en formación de zigzag, se disponen paralelas entre sí y establecen numerosos enlaces débiles de Van der Waals entre las cadenas paralelas, permitiendo un mayor empaquetamiento de la molécula. Mientras que, si los ácidos grasos que forman parte de la molécula de los triacilglicéridos son ácidos grasos insaturados, se produce una flexión de la cadena hidrocarbonada del ácido graso a nivel del doble enlace, lo que dificulta la colocación paralela de dichas cadenas hidrocarbonadas, por lo que no se pueden establecer tantas interacciones electrostáticas entre ellos, y esto ocasiona su mayor fluidez. Así, atendiendo a su temperatura de fusión, se pueden establecer una clasificación de los acilglicéridos en aceites. Si los ácidos grasos son insaturados o de cadena corta, o ambas cosas a la vez, la molécula resultante es líquida a temperatura ambiente. Se encuentra en las plantas oleaginosas o en las olivas, que son ricas en ácido oleico. Recuerda que es un ácido graso monoinsaturado, es decir, saludable. Mientras que las semillas de girasol, del maíz o de la soja son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, como es el caso del linoleico. En cuanto a las mantecas, estas son grasas animales semisólidas a temperatura ambiente. La fluidez de estas depende de su contenido en ácidos grasos insaturados. Por último, los sebos
son grasas de origen animal sólidas a temperatura ambiente. Están formados por ácidos grasos saturados y de cadena larga. En la industria alimentaria existe un proceso denominado hidrogenación, consistente en la ruptura de los dobles enlaces de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos y en la saturación de estos con hidrógeno, de forma que los aceites líquidos, por hidrogenación, se transforman en grasas sólidas y más estables. En ocasiones se generan grasas parcialmente hidrogenadas para obtener alimentos de mayor calidad comercial, que no dietética, en las que los hidrógenos añadidos al doble enlace pueden aparecer en posición trans respecto del doble enlace. Estas grasas trans incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de padecer cáncer. Las grasas animales suelen llevar una elevada proporción de ácidos grasos saturados, por lo que son sólidas a temperatura ambiente. La función de estas grasas es la de actuar como reserva energética, aunque también se pueden utilizar como aislante térmico, debido a que son malos conductores del calor, o pueden utilizarse para incrementar la flotabilidad del animal, debido a su baja densidad. Por otro lado, los aceites de origen vegetal tienen una gran proporción de ácidos grasos insaturados. En los animales, los triacilglicéridos son una forma idónea para almacenar energía, debido a que forman grandes gotas de grasa que ocupan la mayor parte del citoplasma de unas células denominadas adipocitos, las cuales se acumulan en el tejido adiposo, bajo la piel o rodeando a los órganos. Debido a su carácter hidrofóbico, la gota de triacilglicérido repele el agua. Por otro lado, el glucógeno, la otra molécula de almacenamiento de energía en los animales, se encuentra formando dispersiones coloidales, con lo que absorbe más cantidad de agua, y una célula que acumule glucógeno como reserva energética podría hincharse. La acumulación de agua podría llevar a la turgescencia de la célula. Así, debido a esta diferente interacción con el agua, las grasas constituyen una forma más eficaz de almacenamiento de energía que el glucógeno. En cuanto a las células vegetales, estas no tienen tantos problemas osmóticos como podrían tener las animales, ya que las células vegetales se encuentran protegidas por la presencia de la pared celular. Por ello, los vegetales forman tejidos de reserva en los que la molécula de reserva energética es el almidón, mientras que acumulan aceites en las vacuolas de las semillas o de los frutos de oleaginosas. Otro grupo importante son los fosfoglicéridos o fosfolípidos, moléculas más complejas que las anteriores, formadas por dos ácidos grasos unidos al glicerol, pero en este caso el OH del tercer carbono está unido a una molécula de ácido ortofosfórico o ion fosfato al pH celular. La molécula resultante se denomina ácido fosfatídico. Presenta una cabeza polar y en esta los grupos OH del fosfato pueden establecer un enlace éster con una molécula que presente un grupo alcohol. Esta molécula polar puede ser muy variada, como por ejemplo el aminoácido serina o una base nitrogenada. Dependiendo de cuál sea la molécula que se una mediante el enlace éster al ácido fosfatídico, podemos clasificar los fosfolípidos en lecitina o fosfatidilcolina, cuando la molécula que se une al ácido fosfatídico es la colina. Fosfatidilserina, cuando la molécula que se une al ácido fosfatídico es la serina. Fosfatidiletanolamina, cuando la molécula que se une al ácido fosfatídico es la etanolamina. Fosfatidilinositol, cuando el ácido fosfatídico se une a una molécula de inositol. O fosfatidilglicerol, cuando la molécula que se une al ácido fosfatídico es el glicerol. En cuanto a su función, los fosfolípidos son los constituyentes fundamentales de las membranas celulares, ya que
Debido a su naturaleza anfipática, los fosfolípidos se agrupan, formando bicapas fluidas como las de las membranas celulares. Otro grupo importante de lípidos saponificables son los esfingolípidos, moléculas similares a los fosfolípidos, formadas por la unión de un solo ácido graso unido a un aminoalcohol complejo denominado esfingosina. Esta molécula, denominada ceramida, tiene cierto carácter polar debido a la presencia de dos grupos OH en la esfingosina. Para completar la molécula de esfingolípido, en algunos casos la ceramida se esterifica con un grupo fosfato y este, a su vez, con una molécula como la colina, dando lugar a una molécula denominada esfingomielina, la cual forma parte de las membranas celulares y es muy abundante en las células de Schwann, formando las vainas de mielina que recubren los axones neuronales. De ahí viene su nombre. Otros esfingolípidos de membrana son los glucolípidos, moléculas similares a los fosfolípidos, en los que la ceramida se une directamente a los monosacáridos como la glucosa o la galactosa. En este último caso se forman galactocerebrósidos, que forman parte de las membranas celulares de las neuronas del sistema nervioso central. Por último, si la ceramida se une a cadenas más o menos ramificadas de oligosacáridos, se forma un gangliósido, que puede actuar como receptor de membrana. Otro grupo importante de lípidos saponificables son los céridos, formados por la unión de un ácido graso con un monoalcohol lineal de cadena larga, de hasta 30 átomos de carbono. Son moléculas muy insolubles en agua, que tienen función protectora y se encuentran en la superficie de piel, del pelo, de plumas, de hojas o formando parte de exoesqueletos. En el caso de las aves acuáticas, cubre sus plumas y tiene función impermeabilizante. Bueno chicos, dejamos aquí esta segunda clase sobre los lípidos y aprovecho para recordaros que ya estáis capacitados para realizar las actividades de los apuntes desde la 5 hasta la 13. Hasta pronto.